Hola, bienvenidas a la clase 5. Hoy vamos a trabajar con el concepto de la precisión. Ser preciso incrementa los beneficios del Pilates, nos hace avanzar desde una práctica superficial a una práctica intensa. Es necesario para ser preciso estar presente. Eso nos va a permitir poder enfocar la cabeza y que de allí el ejercicio tenga una intensidad distinta. Lo que vamos a hacer ahora es empezar boca abajo con un ejercicio de concentración, justamente para que la mente se enfoque. Vamos a hacer la respiración en 4 tiempos. Inhalo, retengo, exhalo por boca y vuelvo a retener. Vamos a contar que cada uno de los momentos dure 4 tiempos. Entonces, inhalo, 1, 2, 3, 4, retengo, 1, 2, 3, 4, exhalo, 2, 3, 4, retengo, 2, 3, 4, inhalo, retengo, exhalo, retengo, inhalo, retengo, exhalo, retengo, inhalo, retengo, exhalo, retengo, último, inhalo, retengo, exhalo, retengo. Y dejamos que entre el aire. Y con cada exhalación que el peso del cuerpo caiga más hacia el suelo, le entregamos el peso al suelo para que toda la columna esté en contacto con este eje. Los pies van a estar juntos, vamos a inhalar subiendo la pelvis y exhalar vértebra a vértebra haciendo un masaje en la columna. Inhalo, sube, exhalo, baja. Inhalo, sube, exhalo, baja. 4 más. Últimos 2. Quedo abajo, vamos a llevar rodillas al pecho, inhalando, y al exhalar dibujo círculos hacia afuera. Inhalando. Es importante que para esta clase entremos en calor la articulación de la cadera porque vamos a trabajar con la rotación externa. Entonces sean conscientes de cómo el fémur se mueve ya ahora en este momento en la cavidad de la cadera. Cambiamos el sentido de los círculos hacia el otro lado, inhalo y junto y bajo, exhalando. 2, 3, 4 y último, 5. Dejo caer los pies, las manos al lado del cuerpo, vamos a subir los hombros y bajar, pensando en que el abdomen también empuja para que las lumbares estén en contacto con el suelo. Inhalando, sube el brazo, exhalando, baja. 2, 3, el abdomen ya está activo para controlar todo el movimiento del centro pegado hacia el suelo. El recorrido de los brazos es al inhalar palmas hacia el techo, los hombros entran al centro del cuerpo y exhalando las manos aplastan ya. Últimos 2. Inhalo y exhalando.
empujan al suelo, inhalo, estiro pierna derecha, exhalando, subo. 3, inhalo, baja, con flex, inhala, subo en punta, exhala, inhala arriba, 6, 7 y último, 8. Cambio de pierna. Pierna izquierda se estira, inhalando, sube, exhalando, baja, flex. Inhalando, sube 2, 3, 4, 5, 6, 7 y último, 8. Volvemos a la pierna derecha. Inhala, sube. Ahora nos quedamos allá arriba y aunque el pie esté en punta, vamos a ver cómo funciona la articulación del fémur en la cadera. Aquí, la pierna, así como está, rota hacia afuera. Cierro y rota hacia afuera. La cadera queda en el mismo lugar y no se vaya para este lado. Las dos esquinas ilíacas hacia el techo, cadera fija y lo que rota es el hueso del fémur en la cadera. Hacemos 4 más. 3, 2, 1. Quedamos con la pierna rotada y exhalando baja. Inhala, sube. Y exhalando baja. 3, 4, 5, 6, 7 y último, 8. Queda arriba, vuelvo a hacer rotación interna, flexiono y vamos con otra pierna. Inhalo, sube, pongo mi punta, exhalando, la cadera queda fija, lo que rota es este hueso al entrar en la cadera. Gira. 2, 3, 4 y 5. Queda en punta. Exhalando, baja. Inhala. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y último, 8. Queda arriba, rota hacia adentro, flexiono y bajo. Vamos ahora a trabajar con la banda elástica. Ponemos el metatarso por detrás, 2 piernas en el principio, vamos a flexionar y extender hacia adelante. 2, 3, es muy importante que el movimiento salga desde el centro para no apretar las rodillas al extender. Piensen en que es una proyección del músculo abdominal que hace hacia los talones en la exhalación. Así aireamos las articulaciones y no comprimimos. Últimos 4. Final. Quedamos con los pies arriba, cruzamos bandas, vamos a intentar subir con el torso para estirar un poquitito por detrás de las piernas. Exhalamos profundo. Y despacito vamos con la columna hacia el suelo. Sacamos pierna de derecha. Vamos a agarrar con solamente una mano y queda la pierna izquierda arriba. La pierna derecha es importante que todo el pie esté apoyado en el suelo. Ajustamos el abdomen. Démosle un poquito de espacio para que tengamos movilidad para mover la pierna. Exhalando, baja el talón. Es muy importante que la pierna se proyecte a través del talón para no apretar la articulación.
Que la resistencia de la banda sirva como guía y no para comprimir. Hacemos 4, 5, 6, 7 y último 8. Queda la pierna arriba. Ahora vamos a probar lo que es la rotación externa. La pierna queda toda fija como está. Lo que gira es este hueso, el fémur, en la cavidad de la cadera. Entonces, desde ahí, la pierna, ya digo, como un bloque y gira sin mover la cadera, sin que una quede más arriba que la otra. Las dos espinas ilíacas apuntan al techo y están a la misma altura. Lo que gira es solamente este hueso aquí. Y ahí ponemos el pie en punta y exhalando hacemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y último 8. Quedo arriba, volvemos a chequear que las dos espinas estén a la misma altura, con rotación externa en la pierna. Inhalo y al exhalar, abro un poquito y cierro. Abro un poquito, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y último 8. Quedo con rotación externa y hago pequeños circulitos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el otro lado. Muy importante que piensen en todo el centro ajustado hacia el suelo, el abdomen empujando en dirección a la columna, para que la pierna se mueva con control desde el centro. Detenemos. Y ahora con la pierna rotada hacia afuera vamos a flexionar la rodilla hacia la axila. Al exhalar, proyecto el talón al techo. 2, 3, sean muy precisos con las direcciones para que no haya juego en las articulaciones. La dirección de las rodillas siempre hacia el mismo lado, el pie está flexionado a 90. 7 y último 8. Sigo en rotación externa, bajo a la altura del suelo y ahí hago pequeños circulitos para un lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hacia el otro lado. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a mover hacia afuera dibujando un semicírculo grande y cierro por adelante. Repetimos esto, todo ligado 5 veces. 1, exhalando baja. 2, 3, 4 y último 5. Bien, cambiamos en la otra pierna. Primero pasamos por dos piernas en la banda. Ya pueden ver que hay diferencia entre una que está más larga que la otra seguramente. Al exhalar, bajo pierna izquierda al suelo. Y empezamos. Primero con la pierna rotada, exhalando baja. 8 son. Vamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y último 8. Queda arriba, probamos la rotación externa. Jueguen con la articulación para ir encontrando cuál es el lugar en el que la pierna queda fija y lo que rota es el hueso del fémur en la cadera.
circulación externa, inhalo y exhalando bajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y último, 8. Queda arriba, pongo el pie flex, al inhalar flexiono rodilla hacia la axila y exhalando proyecto el talón al pecho. Sin apretar la articulación, que sea largo y gomoso el movimiento, no se comprima el dedo al final. 3, 4, 5, 6, 7 y último 8. Pongo pie en punta y hacemos círculos hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Queda en el lugar, al exhalar, abre y vuelve. Chiquito, esto es para controlar, ya les dije que las espinas ilíacas no se muevan, que esto quede siempre en línea. Si pueden, si quieren, abrir esta para compensar si se mueven mucho. La idea es que lo puedan controlar. 6, 7 y último 8. Exhalando, bajo, y hago círculos chiquititos abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el otro lado. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desde abajo, exhalando, abre. Exhala para bajar. Inhala, subir. 2, 3, 4, 5 y quedamos arriba, volvemos a la rotación interna, ponemos nuevamente las dos pies en la banda, cruzamos, inhalo y exhalando, acerco el torso hacia las piernas. Bajo, queda pierna izquierda, voy a agarrar con la misma mano, misma pierna, la pierna izquierda se estira en el suelo y exhalando baja. Tratando de que los hombros queden pegados al suelo. Es para estirar toda la cara externa de la pierna que está arriba. Cintura escapular tiene todo el control de ir hacia el suelo y es la cadera la que quiere proyectar hacia el lado contrario. Vuelvo despacito. Cambio de pierna. Pierna derecha que está en el suelo. Misma mano, misma pierna. Este codo a la altura del hombro. Y exhalando dejo caer al lado fuerte. Dos exhalaciones más. Inhalando, vuelvo despacito. Sacamos la banda. Y eso fue todo por esta